Antonio David Flores se encuentra en la tesitura más cruel de su vida. Ha descubierto la monumental trama de mentiras tejida por su propia hija. La evidencia que ha llegado a nuestra redacción es un compendio de audios explosivos y testimonios innegables que desvelan una manipulación descarada, una farsa familiar que supera toda ficción concebible. Este entramado de engaños amenaza con estallar por los aires los últimos rescoldos de la ya maltrecha credibilidad de un apellido que ha estado en el ojo del huracán durante décadas. La que ha sido públicamente percibida como la figura más frágil y vulnerable de esta interminable saga, arrastrada por la corriente incontrolable de un conflicto insondable, ha resultado ser, de acuerdo con información que manejamos con absoluta certeza, la ingeniera maestra de su propio relato distorsionado, una estratega consumada en el arte de la simulación y la victimización consciente. El telón de la verdad se ha rasgado de manera implacable, dejando al descubierto falsedades completas y omisiones premeditadas que Rocío Flores ha ejecutado con una frialdad pasmosa, una maestría para la impostura que nos deja sin aliento. Su padre, quien siempre ha sido su más férreo defensor, su escudo inquebrantable, no era consciente de la magnitud y perversidad de este embuste que ahora lo devora. Lo que vamos a desvelar no es mera especulación, es la cruda realidad de una traición que corroe el alma y desgarra la confianza en los cimientos más profundos. Nos enfrentamos a la disyuntiva más dolorosa y moralmente compleja. ¿Será capaz Antonio David de arrojar a los voraces tiburones mediáticos a su propia descendiente, a la sangre de su sangre, o la lealtad paternal prevalecerá, sepultando otra verdad bajo el silencio cómplice y la conveniencia de la imagen pública? La decisión que tome marcará un antes y un después irreversible, no solo para su familia, sino para la historia de la televisión en España. Comentad ahora mismo si creéis que Antonio David debe destapar estas mentiras y enfrentarse a la verdad. Queremos leer vuestra indignación y vuestro veredicto sin filtros ni medias tintas. El alcance de estas revelaciones es absolutamente devastador, no solo para la imagen pública de la joven, sino para la memoria colectiva de un país entero que ha sido testigo mudo, y, en ocasiones, juez implacable de una guerra mediática sin cuartel, una contienda de relatos donde las víctimas y los verdugos se intercambiaban sin cesar. Lo que creíamos una defensa inquebrantable de la verdad familiar, sostenida con la entereza de un padre abnegado, un guardián de la honra de los suyos, se revela ahora como un castillo de naipes edificado sobre cimientos de barro y falacias premeditadas, una estructura frágil que ha colapsado con el peso de la auténtica realidad. Los documentos irrefutables y los audios que tenemos en nuestro poder demuestran sin lugar a dudas que la hija de Antonio David Flores habría exagerado, si no directamente inventado, ciertos episodios clave de su pasado, maquillando situaciones delicadas con un arte dramático digno del mejor de los guiones, para presentarse como una víctima aún más indefensa, buscando un rédito emocional y mediático que ahora se le vuelve en contra de forma dramática, implosionando su propia narrativa. Se ha manipulado la percepción pública con un cinismo que hiela la sangre, una frialdad calculada para tejer una narrativa conveniente donde la realidad era un simple accesorio, maleable a voluntad y adaptable a los intereses del momento. Esta estrategia de engaño no ha sido espontánea, producto de la desesperación o el error, ha sido una meticulosa construcción, paso a paso, cimentada en la ausencia de voces disidentes y en la fe ciega de quienes la defendían con pasión y sin reservas. La magnitud de esta farsa, de este engaño sistemático y prolongado en el tiempo, es tan grande que pone en tela de juicio cada lágrima derramada, cada declaración emotiva y cada gesto de dolor que hemos presenciado en los últimos años, obligándonos a mirar con recelo cada palabra pronunciada. Antonio David, en su momento, fue el escudo humano de esta operación, un defensor incondicional que ahora debe enfrentarse a la dolorosa certeza de haber sido utilizado como una pieza más en este juego de manipulación macabra, un instrumento inconsciente de una farsa devastadora. El descubrimiento de esta retorcida verdad ha sumido a Antonio David Flores en un abismo de incredulidad y dolor desgarrador, un tormento silencioso que lo consume desde lo más profundo de su ser. Las noches de insomnio, pobladas de fantasmas y reproches, los días de cavilaciones interminables en busca de respuestas que no llegan, las conversaciones a puerta cerrada con sus más íntimos confidentes, han sido el caldo de cultivo de una agonía personal sin precedentes, un infierno íntimo del que no logra escapar. Ha repasado cada detalle, cada frase, cada gesto de su hija, buscando señales que antes pasaron desapercibidas, piezas de un rompecabezas que ahora encajan en una imagen desoladora de engaño, una pintura sombría de traición. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación paterno-filial,
esa roca sobre la que se construye el amor incondicional, se ha desmoronado ante sus ojos atónitos, dejando un vacío desgarrador y una herida abierta en su corazón. Pero ¿quién de ustedes, que tanto han seguido esta saga, se imaginaba que detrás de esa aparente vulnerabilidad, de esa imagen de inocencia dañada, se ocultaba una habilidad tan calculadora para retorcer la realidad y construir un relato a medida, un guión perverso, incluso a costa de su propio padre, el hombre que le entregó su vida? En los próximos minutos les vamos a mostrar las pruebas irrefutables de este enmascaramiento, de esta doble cara, y van a alucinar con la frialdad con la que esta persona ha manejado los hilos de su propia historia, dictando su versión de los hechos con una maestría para el engaño que solo los más avezados manipuladores poseen. Prepárense porque lo que viene a continuación no dejará indiferente a nadie, revelando una faceta de Rocío Flores que jamás habrían imaginado, una verdad que desatará una tormenta sin precedentes. La información que hemos recopilado con el máximo rigor periodístico, contrastada hasta la extenuación con diversas fuentes de absoluto crédito y solvencia, incluye fragmentos de conversaciones privadas que nunca debieron ver la luz del día, mensajes que revelan una planificación metódica, y confesiones veladas de personas cercanas al círculo familiar más íntimo, cuyas conciencias se han visto carcomidas por el peso del silencio. Estos elementos dibujan un panorama en el que Rocío Flores no solo conocía la falsedad intrínseca de algunas de sus declaraciones públicas más impactantes, sino que las habría alentado activamente e incluso perfeccionado con una astucia diabólica, para maximizar el impacto mediático y, consecuentemente, su propio beneficio personal, su propia escalada al estrellato televisivo. La forma en que se han tergiversado eventos del pasado, exagerado, situaciones conflictivas hasta el paroxismo y minimizado responsabilidades propias, es un manual de manipulación psicológica que haría palidecer a los guionistas más avezados del género de la intriga. No estamos hablando de simples diferencias de perspectiva o de interpretaciones personales de los hechos, de esos matices que a veces se pierden en la vorágine mediática. Hablamos de una alteración consciente y deliberada de la verdad, un juego perverso donde la autenticidad ha sido sacrificada en el altar del protagonismo a cualquier precio. Este despliegue de artimañas, ejecutado con una aparente inocencia, con el candor de una víctima, ahora se vuelve inexorablemente contra su creadora, dejando a Antonio David en la encrucijada más compleja, dolorosa e inverosímil de su ya convulsa existencia. Es la prueba definitiva de una estrategia urdida con premeditación y alevosía. El golpe para Antonio David es comparable a un puñal clavado por la espalda, no una estocada cualquiera, sino una herida mortal a la lealtad inquebrantable que siempre le ha profesado a su primogénita, a esa hija por la que ha sacrificado su propia vida. Él, que ha soportado el escarnio público más cruel, las acusaciones más feroces y el linchamiento mediático más salvaje por defender a los suyos, por mantener en alto el estandarte de su familia, ahora se ve obligado a cuestionar la propia esencia de esa defensa, la razón de ser de sus batallas. La rabia, la frustración y una profunda sensación de traición se han apoderado de su ánimo, pero por encima de todo, la desolación absoluta de ver cómo todo por lo que ha luchado se desmorona. Como asimilar que la persona por la que has luchado con ahínco, la sangre de tu sangre, el ser al que prometiste proteger, haya sido la artífice de una ficción tan dañina, una ficción que no solo le ha afectado a él directamente, sino a toda su familia, a sus seres más queridos, arrastrándolos a un lodazal de falsedades? El espejo de su pasado se le presenta ahora distorsionado, reflejando una imagen de inocencia que ya no reconoce, una silueta borrosa que se desdibuja con cada nueva revelación. La batalla que ha librado durante años por la verdad, por su verdad y la de los suyos, se desdibuja al descubrir que parte de esa verdad, precisamente la que él protegía con fervor incondicional, era una elaboración minuciosa y calculada de quien menos lo esperaba, de la persona que menos imaginó. Esta revelación no es un simple cotilleo de pasillo, una anécdota sin trascendencia en el mundo del corazón. Es la evidencia palpable de una trama urdida con la pericia y la frialdad de un maestro del engaño, una estrategia maquiavélica que ha utilizado los sentimientos del público como combustible. Antonio David se enfrenta a una pregunta que carcome el alma, que resuena en cada rincón de su conciencia. ¿Cómo es posible que haya tenido la desfachatez de mantener una farsa tan elaborada, tan compleja y cruel, mientras él ponía la cara por ella ante el mundo, soportando el peso de la opinión pública? ¿Qué clase de moral, qué concepto de la ética, permite a alguien construir una vida pública sobre cimientos tan frágiles y mendaces, utilizando la mentira como única herramienta de ascensión? Este es el dilema más lacerante al que se enfrenta un padre,
el horror indescriptible de descubrir que los pilares sobre los que construyó su defensa, su fortaleza inexpugnable, se desmoronan estrepitosamente por la acción consciente y premeditada de su propia hija, la persona a la que juró lealtad eterna. En unos segundos les vamos a explicar por qué este personaje ha llegado tan lejos en su estrategia de victimización y manipulación, desentrañando las motivaciones ocultas que la impulsaron y qué implicaciones devastadoras tiene esto para la reputación de quienes, hasta ahora, la han considerado un modelo de rectitud, de coherencia y de victimización injusta. La verdad, aunque sea brutalmente dolorosa y nos arrastre a todos a un abismo de incertidumbre, debe ser expuesta sin miramientos. La presión sobre Antonio David es inmensa, una losa pesada que amenaza con aplastarlo, una tormenta perfecta de emociones contradictorias. Por un lado, la lealtad paternal, ese vínculo inquebrantable que lo ha impulsado a proteger a su hija, incluso en los momentos más oscuros, en los abismos de la desolación. Por otro, la lacerante sensación de haber sido manipulado, de haber defendido una mentira ante millones de personas, sacrificando su propia imagen, su reputación, su paz mental en el proceso de una cruzada que ahora se revela vacía. Los tiburones mediáticos, siempre al acecho, con el olfato afilado para la sangre, esperan ansiosos su próxima decisión, cada uno con su propia agenda, su propia versión de los hechos. Continuará con la protección, convirtiéndose en cómplice silencioso de una farsa que ahora le es insoportable, o desatará una tormenta que arrastrará a su propia hija a las profundidades más oscuras del escarnio público, a ese linchamiento que él tan bien conoce. El instinto primario de un padre es blindar a su descendencia, resguardarla de todo mal, pero, ¿hasta qué punto ese instinto puede justificar encubrir una mentira tan gigantesca, tan descarada, que ha afectado a tantos? La opinión pública, que ha oscilado entre la compasión y el juicio implacable, ahora tiene en sus manos un nuevo elemento para redefinir el rol de cada protagonista en esta tragedia televisada, para emitir un nuevo veredicto. La encrucijada moral es insoportable. Entre bastidores, en los corrillos internos de este espacio y en los ambientes donde el silencio se paga caro, y las confidencias son moneda de cambio, los rumores sobre este descubrimiento circulaban hace tiempo como un murmullo inquietante, una verdad a medias que pugnaba por salir, pero ahora se han materializado en pruebas irrefutables, en testimonios incontestables que no dejan lugar a dudas. Fuentes cercanas al entorno más íntimo de Antonio David nos han confidenciado su desconcierto absoluto, su perplejidad ante lo que se ha revelado, la magnitud de la traición. Es un golpe devastador para él, no se lo esperaba en absoluto. Su mundo se ha venido abajo, nos comentaba, con voz temblorosa, un miembro del equipo que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, a las consecuencias de romper el silencio. Siempre la defendió a ultranza, con una fe ciega, creía en su versión a pies juntillas, y ahora esto, es un shock del que no sabe si se recuperará, si podrá volver a confiar. Otro testimonio interno, de alguien que ha compartido largas horas de grabación y muchas confidencias con ellos, nos habló de una frialdad calculada en las declaraciones de Rocío Flores, algo que en su momento achacaron al trauma y al dolor, pero que ahora, con esta nueva información, cobra un significado oscuro y premonitorio, una intención maliciosa. Las anécdotas se multiplican, pequeñas piezas inconexas que, vistas en retrospectiva, adquieren una relevancia inquietante, revelando un patrón de engaño que ha sido mucho más elaborado de lo que nadie pudo imaginar, una auténtica obra de teatro de la manipulación. Este es un punto de inflexión. El dolor que siente Antonio David es tan hondo que podría llevarle a un punto de no retorno. La sensación de haber sido un peón en el juego de su propia hija, un mero instrumento para sus fines, es un tormento que le carcome. Ha revivido cada enfrentamiento mediático, cada palabra hiriente pronunciada en su contra, cada sacrificio personal, y el amargo sabor de la derrota no es por la opinión pública, sino por la traición interna. Su fortaleza, esa que le permitió resistir los ataques más feroces, ahora se resquebraja ante la revelación de que el enemigo estaba en casa, oculto tras la sonrisa de quien más quería proteger. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos morales se han pulverizado? Esta es la pregunta que le persigue, una sombra implacable que no le da tregua. La credibilidad de un hombre que ha luchado con uñas y dientes por su verdad se tambalea ahora por la presunta falsedad de la verdad de su hija, un giro del destino de una crueldad inimaginable. La doble moral que ha envuelto a esta historia es un monstruo de 1000 cabezas que ahora se revela con una fuerza inusitada, devorando todo a su paso.
cómo justificar ante el público, ante sus propios compañeros, ante su propia conciencia, el haber defendido con vehemencia a una hija que, presuntamente, ha manipulado su propia verdad para obtener beneficios, ya sean económicos, de imagen o de venganza personal? La sociedad exige coherencia, demanda la verdad, y este dilema de Antonio David pone de manifiesto la crueldad inherente a la vida pública, donde la autenticidad es una moneda de cambio volátil y a menudo devaluada. Si decide protegerla, será inmediatamente visto como un encubridor de la mentira, un cómplice silencioso; si decide exponerla, como un traidor a la sangre, un padre despiadado. La trampa está tendida y no hay escapatoria sencilla. Cada camino lleva a una nueva forma de dolor y escarnio. El precio de mantener una imagen impoluta en el ojo público, a costa de la verdad más profunda y lacerante, es siempre demasiado alto y la factura, tarde o temprano, llega a cobrarse con intereses. ¿La audiencia? Esa que ha invertido emociones y opiniones en esta saga, ahora se siente, una vez más, en el epicentro de un nuevo engaño, de una nueva decepción, una traición a su propia inteligencia. La imagen de Rocío Flores, hasta ahora blindada por la narrativa de la víctima incomprendida, de la joven rota por las circunstancias, corre el riesgo de desintegrarse por completo bajo el peso abrumador de estas revelaciones demoledoras. Su carrera mediática, sus lucrativos contratos publicitarios, su omnipresente presencia en televisión, todo pende de un hilo extremadamente fino que amenaza con romperse en cualquier momento. El público, que tan rápido abraza a sus ídolos, elevándolos a los altares, es igual de veloz a la hora de condenarlos sin piedad cuando se siente engañado, cuando la confianza ha sido traicionada de forma tan flagrante. La hipocresía es un veneno lento, pero letal, para cualquier figura pública, una enfermedad terminal que destruye la credibilidad, y si se confirma la magnitud de esta manipulación, las consecuencias para la joven serán irreversibles, una caída sin red ni paracaídas. ¿Podrá la sociedad perdonar un engaño de tal magnitud, perpetrado con tanta alevosía y frialdad, con una calculada indiferencia ante el dolor ajeno? La justicia mediática, mucho más implacable que la judicial, no suele dar segundas oportunidades a quienes traicionan la confianza de la audiencia de forma tan flagrante. La caída de un ídolo, cuando se revela que sus cimientos eran de barro y sus palabras falsas, es siempre una de las más espectaculares y dolorosas, un espectáculo que nadie quiere perderse. Esta trama de engaño trasciende la esfera personal de Antonio David y Rocío Flores, se adentra en las sombras de la maquinaria mediática que, en ocasiones, parece premiar el drama sobre la verdad, el espectáculo sobre la honestidad. ¿Hasta qué punto el entorno televisivo, con sus presiones y sus incentivos, pudo haber alimentado o incluso propiciado esta farsa? La línea entre el relato personal y el guión prefabricado se difumina peligrosamente, creando un monstruo que consume la autenticidad. Los medios, en su búsqueda insaciable de audiencia, a veces se convierten en cómplices involuntarios de estas estrategias, o lo que es peor, en arquitectos conscientes de la mentira. Este caso nos obliga a mirar con lupa el papel de todos, a cuestionar la credibilidad de lo que se nos presenta en pantalla y a discernir dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción. La responsabilidad no recae únicamente en la protagonista del engaño, sino en todo un sistema que, de alguna manera, lo permitió. Este escabroso asunto nos obliga a una reflexión profunda e ineludible sobre el verdadero precio de la fama en España, sobre los sacrificios que algunos están dispuestos a hacer por mantenerse en el candelero. ¿Hasta dónde llega la permisividad de algunos para moldear la realidad a su antojo, traicionando la confianza de la audiencia más leal, utilizando a personas, incluso a su propia familia, como meros instrumentos desechables de una maquinaria televisiva sin alma, sin escrúpulos? En esta jungla mediática, donde la reputación se construye y se destruye en cuestión de segundos, ¿hasta qué punto se sacrifican los lazos de sangre más sagrados, los principios morales más básicos, por el aplauso efímero? ¿Por un titular sensacionalista o por unos minutos más de protagonismo en un plató? La respuesta, tristemente, parece cada vez más clara y desoladora. La ética se diluye, la moral se flexibiliza hasta límites insospechados y la humanidad se mercantiliza en el altar del rating y el escándalo, ese dios implacable de la televisión moderna. Prepárense porque la revelación final, la que promete desentrañar la última capa de esta cebolla de engaños, les dejará sin aliento, demostrando que en el mundo del corazón, la línea entre la verdad y la ficción es peligrosamente difusa, casi inexistente, una frontera invisible que se cruza sin remordimientos. El calvario de Antonio David Flores,
marcado por años de batallas legales y mediáticas que lo han desgastado hasta el tuétano, adquiere ahora una dimensión aún más trágica, más desoladora, si cabe. Él, que fue señalado con el dedo acusador, juzgado sin piedad y casi lapidado en la plaza pública del escarnio, siempre mantuvo la fe inquebrantable en la verdad de los suyos, en la inocencia de sus hijos, en la pureza de sus intenciones. Su propia verdad silenciada, esa que tanto le costó sacar a la luz pública, ahora se ve empañada por la sombra ominosa de las mentiras de su hija, un espectro que desvirtúa todo su pasado. El peso de haber sido su defensor más acérrimo, su escudo protector ante las embestidas más crueles y las calumnias más infames, se convierte en una carga insoportable, una condena silenciosa. ¿Cómo podrá mirarse al espejo sabiendo que, quizás, parte de lo que defendía con tanto ahínco, con tanta pasión, no era más que una ilusión, una fachada cuidadosamente diseñada para engañar a propios y extraños? La historia de su vida, ya de por sí compleja, dramática y dolorosa, suma un nuevo capítulo de amargura y decepción, un epílogo inesperado que lo enfrenta a la más cruda de las realidades, la traición desde dentro, desde el corazón mismo de su linaje. La repercusión de esta presunta manipulación no solo se limita al ámbito de los platós televisivos, sino que se infiltra en las raíces mismas de las relaciones personales y profesionales. Los contratos que Rocío Flores ha firmado, las colaboraciones que ha mantenido y la imagen que ha proyectado en redes sociales, todo ello podría estar cimentado sobre arenas movedizas, sobre la base de un relato falaz. Este descubrimiento no es un simple chisme, es una revelación que dinamita la integridad de cualquier acuerdo o compromiso adquirido bajo la premisa de una verdad alterada. Las marcas que han apostado por su figura, ¿serán cómplices involuntarios de esta farsa, o se verán obligadas a desvincularse rápidamente para no manchar su propia reputación? La bola de nieve del escándalo no deja de crecer, arrastrando a su paso a todos aquellos que, de una u otra forma, han estado relacionados con la supuesta víctima, revelando la fragilidad de las alianzas construidas sobre la fama efímera. Las paredes del círculo íntimo de Antonio David, siempre herméticas y resguardadas de miradas indiscretas, ahora muestran las primeras grietas, fisuras profundas por las que se filtra la podredumbre del engaño. ¿Quién más sabía de esta farsa monumenta, de esta obra de teatro macabra? ¿Quién fue cómplice silencioso de Rocío Flores, ayudándola a mantener la ilusión, a tejer la intrincada red de engaños que ahora se deshila? Las sospechas se ciernen sobre varias figuras que han estado muy cerca de la joven, personas que quizás fueron instrumentalizadas sin saberlo, o lo que es mucho peor, participaron activamente en la construcción de esta narrativa manipulada, buscando su propio beneficio. Este nuevo escándalo no solo afecta directamente a padre e hija, tiene el potencial explosivo de desvelar un entramado mucho más amplio, salpicando a colaboradores, periodistas, productores y hasta directivos que, consciente o inconscientemente, se convirtieron en altavoces de una verdad falsa, de una mentira conveniente. La madeja de complicidades es compleja, y cada hilo que se estira revela una nueva arista de este entramado que ahora, con la verdad al descubierto, promete desvelar alianzas inesperadas y silencios comprados, pactos oscuros que mantuvieron la farsa en pie. El terremoto, si Antonio David decide activarlo con su declaración, no dejará títere con cabeza en el panorama mediático. Y esto, queridos espectadores, no es más que la punta del iceberg de un entramado mucho más complejo y oscuro que se extiende por los entresijos del poder mediático, por las cloacas de la televisión. Prepárense porque lo que viene a continuación promete un escándalo aún mayor, una trama de alianzas secretas, de pactos inconfesables y traiciones inesperadas que sacudirá los cimientos mismos de la prensa del corazón en España, haciendo tambalear sus pilares. Hay muchos cabos sueltos, demasiadas voces que han sido silenciadas bajo amenazas y presiones insoportables, y que ahora, con la luz de la verdad resquebrajando el muro del silencio, están dispuestas a hablar, a gritar su versión sin mordazas, sin miedo a las consecuencias. La conspiración para mantener esta farsa ha sido tan grande y tan bien orquestada que ha implicado a personajes insospechados de la alta esfera televisiva, figuras intocables que ahora verán cómo su nombre es arrastrado por el fango. Y nosotros, en este espacio, tenemos el firme e inquebrantable compromiso de seguir desvelando cada pieza de este puzzle infernal, sin miedo a las represalias, sin temor a las amenazas de aquellos que pretenden seguir controlando la verdad y manipulando a la opinión pública. La paciencia de la audiencia se agota, su capacidad de aguante ha llegado a su límite, la sed de justicia es insaciable y la verdad, aunque lenta y dolorosa, siempre llega, como un torrente imparable.
La indignación está servida y el debate es imprescindible para arrojar luz sobre tanta oscuridad. ¿Están dispuestos a seguir este viaje con nosotros hasta el final, sin pestañear, hasta que cada verdad salga a la luz y los responsables rindan cuentas? ¿Qué otras mentiras creen que se esconden tras este telón de humo y manipulación, esperando el momento de ser reveladas? Dejen sus comentarios ahora mismo y únanse a esta cruzada por la verdad, por la honestidad. Queremos leer todas y cada una de vuestras opiniones, vuestros puntos de vista, vuestros argumentos. Vuestra voz es fundamental, es la fuerza motriz en esta batalla que libramos juntos contra la impostura y el engaño. La suscripción a nuestra plataforma es el mejor apoyo para seguir adelante con estas revelaciones explosivas que tanto se empeñan en ocultar y silenciar.